forma parte del corazón de nuestras razones por las cuales estamos vivos. Y quien ha conocido al Señor Jesús sabe que la razón final, la razón más profunda por la cual está vivo, no tiene mucho que ver con las circunstancias de la familia o las circunstancias económicas o las circunstancias sociales que enfrentamos, sino que las razones por las cuales Dios nos deja en la vida es justamente por este asunto de la reconciliación. Si alguno quiere encontrar propósito a la vida, va a necesitar venir a la palabra y va a necesitar encontrar que la reconciliación es la razón por la cual estamos vivos. No, me tomé esta pausa para dejarte pensar un ratito. Y quisiera argumentarte bien y fundamentarte por qué digo lo que digo, deseando que el Espíritu del Señor te convenza de que la razón por la cual estamos vivos es este tema de la reconciliación. Cuando Dios estuvo con Adán y Eva en el jardín del Edén, Dios, el soberano creador, resolvió crearnos a la imagen y semejanza de Él. Creó a Adán, creó a Eva. Y Adán y Eva sintetizan toda la experiencia humana. Ellos representaron quiénes somos en términos de un ser varón y mujer, una dignidad varón y mujer, una esencia varón y mujer, una imagen y semejanza del Creador varón y mujer. Varón y mujer los creó. Las Escrituras dicen que el Creador, que hizo primero a los animales, que hizo primero, separó las aguas de las aguas primero, que primero hizo la luz y que primero fue el tiempo de la creación de los vegetales, del reino animal primero, llegó a la cúlmine dándonos de su naturaleza. Dios nos dio cualidades que nos separan, nos distancian enormemente del resto. Entre ellas, Dios nos dio la intención. Nosotros no conocemos que los perros hayan creado un congreso para establecer un código de convivencia entre ellos, porque los perros no tienen intención. Pero nosotros los humanos hemos hecho formas de convivencia en cada lugar del mundo. La naturaleza, el ser humano ha formado distintas maneras de convivir, por lo cual hoy en los países que existen hay distintas formas de gobierno, distintas maneras de organizar el poder, distintas maneras de distribuir la riqueza. Hay distintas maneras de concebir la justicia porque los humanos tenemos intención. Dios tiene intención y nos dio a nosotros una semejanza en la intención. También Dios tiene voluntad. La voluntad de Dios es mucho más libre que la voluntad mía o que la voluntad tuya. Claro, es lógico, porque Él es la voluntad del soberano. Él tiene una voluntad soberana. Y nosotros tenemos una voluntad de la criatura. La voluntad de Dios es una voluntad mucho más amplia que la voluntad tuya y la mía. Claro, lógico, está bien, porque Él es el creador y nosotros somos la criatura. Y Dios estableció ese rango distintivo de voluntad, diciéndonos a nosotros, no podés hacer todo lo que querés. No, de todo árbol del huerto podés comer, de este árbol no. Porque esa es la distancia que hay entre la criatura y el creador. El creador hace soberanamente. Él es más libre que yo. Sí, Él es más libre que yo, claro, lógico. Él es creador, soberano, santo. Yo no soy soberano, no, soy criatura. Y la manera que Dios puso un rango distintivo entre la criatura y el creador es que nos puso un límite. ¿Y qué más dijo? El creador dijo así. Dijo, de todo árbol del huerto coman, pero el día que coman
del árbol ese que está ahí, ciertamente morirán. Una sentencia fulminante que Dios le dio a Adán y a Eva. Le dijo, mire, coman, multiplíquense, tienen para avanzar en los terrenos que se les ocurran y que puedan y que vayan ganando y que vayan descubriendo. Se van a enterar de cosas que están creadas, estudiándolas, se van a enterar. Avancen. De este no. ¿Por qué no? Porque hay una diferencia entre la criatura y el creador. La diferencia, el símbolo de la diferencia es esta, de esta no. El día que coman y se quieran transformar en creadores, el día que tomen en sus manos la decisión final sobre el bien y el mal, el día que tomen en sus manos la decisión de lo que es justo y lo que es injusto, ese día morirán. ¿Qué pasó? Pasó que Adán y Eva desobedecieron la voz del Creador, pasó que efectivamente violentaron la norma, rompieron el acuerdo, que efectivamente quebraron el pacto que Dios estableció, que efectivamente desobedecieron, pero no murieron. No cayeron fulminados cuando comieron del árbol. No murieron. Desde ese día, desde ese momento, desde ese instante, comenzó el proceso de reconciliación. Desde ahí, Dios empezó a mostrar su gran amor. Padre omnipotente de gracia y amor, dice el poeta. Padre omnipotente, Padre omnipotente. Pero es un Padre de gracia y amor. Impresionante expresión que queda desnuda en el Edén. El hombre recién creado, teniendo todas las oportunidades por delante, estando en comunión intensa, una comunión plena con el Creador que lo tenía ahí, eligió porque tenía libertad para elegir, porque por otra parte, si no hubiera tenido la libertad de elegir, no hubiera habido libertad, porque la libertad necesita de que haya una elección, si no, no hay libertad. O sea, la mera existencia de libertad reclama que haya dos opciones. Y Eva y Adán, habiendo hecho uso de su libertad, quebraron el pacto con Dios, quebraron el pacto. Y desde ese día había una sentencia, por si quebras el pacto, ciertamente morirás. Pero resulta que la experiencia de la vida nos prueba a todos, y la existencia de la Biblia, esto es el recorrido de la historia de la misericordia de Dios, de la gracia de Dios. Esto es un compendio que nos prueba el Padre omnipotente de gracia y amor, mostrándonos su gran misericordia con que Dios nos amó. Y Adán y Eva no murieron. Hay personas que hoy en la semana nos dicen, si Dios existe, ¿cómo puede haber tanto daño? Si Dios existe, ¿cómo puede haber tanto mal? Si Dios existe, ¿cómo puede ser que los nenes se mueran de hambre? O si Dios existe, ¿cómo puede ser la guerra? La pregunta está mal formulada y me gusta. Si Dios existe, ¿cómo puede ser que exista el hombre? ¿Cómo puede ser que esté el hombre vivo? ¿Cómo puede ser, no que los que mueren, sino los que viven? ¿Cómo puede ser que vivan? Si Dios ha dicho en su palabra que si comíamos del árbol del huerto ciertamente moriremos, cada día que la raza humana está viva por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Necesitamos venir a las Escrituras y pedirle a la palabra que nos conceda ver la Biblia, la historia desde el punto de vista de la Biblia, y nos vamos a encontrar con el afán reconciliador de Dios. Todo el Antiguo Testamento es un recorrido
sobre las tareas que Dios hizo y encomendó para reconciliar, para rearmar, para reformular el lazo roto. De todos los textos que hemos recorrido este mes, me gustaría volver al de 2 Corintios, que fue citado esta mañana otra vez, porque en el capítulo 5 de 2 Corintios el apóstol Pablo se enfoca directamente en el tema de la reconciliación de una manera muy singular. Y desde el versículo 17 al 21 quisiera invitarte a que leamos juntos en voz alta. Y dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. En términos de reconciliación, acá el apóstol Pablo está planteando un antes y un después y está diciendo que hay un escenario lejos y un escenario cerca, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Verso 18. Y todo esto, ¿qué dice? Proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Me gustaría detenerme aquí para decir que cuando llegamos a las Escrituras nos encontramos con que en el partido de tenis de la vida Dios está al saque. Que en el partido de tenis de la vida el que tiene la iniciativa es Dios. Dios está al saque. Dios está al saque. En el partido de tenis de la vida Dios está al saque. Y el apóstol Pablo lo dice claramente en este párrafo. Dice: y esto no es iniciativa humana. Esto es la voluntad soberana del Dios omnipotente de gracia y amor. Esto es Padre omnipotente de gracia y amor. Acá está. Esto es la iniciativa de quien dijo: si comes del árbol que está ahí, ¿qué dijo? Dijo: ciertamente morirás. Y la naturaleza de gracia, la naturaleza de amor de Dios está expuesta de una forma gruesa en toda la palabra. Y ahora el apóstol Pablo nos lo ayuda a descubrir en 3 palabras. Y todo esto proviene de Dios. ¿De dónde viene? De arriba para abajo. ¿De dónde viene? De allá, del cielo viene. Esto proviene de Dios. Y todo esto proviene de Dios. Y ahora te voy a preguntar, hermano, ¿vos has creído esto? ¿Vos has creído que todo esto proviene de Dios? ¿Has inclinado tu razón? ¿Has inclinado tus razones delante de esta verdad? Todo esto proviene de Dios. Te inclinaste, te derrotó. Te derrotó la gracia de Dios que nos ha llegado gratis. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Es por la iniciativa soberana de un Dios omnipotente, de gracia, que sin nosotros merecerlo, gracia, no inmerecida, porque si fuera merecida no fuera gracia. Es gracia inmerecida, que no podemos comprar, porque si la pudiéramos comprar ya no tendríamos gracia, es mérito. Que no podemos ganar, porque si la ganáramos ya no sería más gracia, es gracia, es gracia. Gracia, 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 bendita gracia. Una gracia que el autor, el poeta dice, es una gracia sublime, gracia sublime. Es una gracia que yo no puedo contener en mí, es una gracia que me trasciende, me emociona, es una gracia que me quebranta. Es una gracia que me derrota, me vence, es una gracia que es mayor que yo, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Esa es la sentencia de pacto que había sobre mí. Esa es la sentencia de pacto que había sobre tu vida. Y es la sentencia de pacto que hay hoy sobre toda la raza humana. El día que de él comieres, ciertamente morirás.
Pero Dios, pero Dios, pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, estando nosotros muertos en pecado, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. El apóstol sigue escribiendo y ya dejó establecido que se trata de un acto de la soberanía de Dios. Es la soberana gracia de Dios. Y todo esto proviene de Dios. ¿Qué más? Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación y nos dio la tarea de la reconciliación. Verso 19, ¿qué dice? Que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Quiere leer conmigo? Por favor, lea conmigo. Mire lo que dice acá. Dice, mire lo que dice, léalo. Dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Qué? ¿Qué dice? Hermano, de todo árbol del huerto podés comer, pero de ese no, porque el día que comas, morís. Y ahora el apóstol Pablo nos muestra la revelación desarrollada de Dios y dice que Dios ha dejado de insistir con nuestros pecados, ha dejado de reivindicar para sí sus derechos, ha dejado de poner el dedo ahí, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Bueno, yo quisiera ayudarte a tomar en plena conciencia y deseo que el Espíritu del Señor te ilumine esta mañana para que podamos entender qué estamos hablando, la grandeza, la belleza, lo extraordinario, lo sin igual de la palabra de Dios. Mi hermano, vos has tenido una dificultad con alguien seguramente en la vida. Has tenido a alguien que te defraudó. Seguro que alguien te robó. O alguien mintió a consecuencia tuya, a tus espaldas. Alguien habló mal de vos. Seguro, algún episodio de la vida. Y te lo encontraste luego. Que tuviste que ir a una reunión con alguien que se portó mal. Y vos tenías de tu lado la verdad. Y tenías el derecho. Tengo el derecho. ¿Qué derecho tenés? Tengo el derecho de establecer las condiciones mediante las cuales se va a resolver este problema. Quiero 50.000 pesos, quiero 80.000, quiero un resarcimiento económico, o quiero que me pidas perdón, quiero. ¿Quién pone las condiciones? Las condiciones las pone el ofendido. ¿Y quién trabaja en sujeción a las condiciones? El ofensor. ¿Y entonces el tema se resuelve? No se resuelve. Se resuelve siempre que la parte cumpla y deje de insistir con el problema. Porque la parte puede cobrar toda la plata que quiera, puede recibir todas las disculpas que quiera, pero si no perdona, no hay cómo. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que no solamente es una iniciativa soberana de Dios, sino que la reconciliación es un acto de perdón, mediante el cual separamos la culpa del culpable. La culpa y el culpable están juntas hasta que soberanamente Dios eligió separar la culpa del culpable. Nosotros en nuestros ejercicios de perdones intermedios que ejercitamos entre nosotros, necesitamos aprender de esta gran verdad que el apóstol Pablo la enseña en 3 palabras, que dice, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. En buen castellano es, no insistiendo más en el tema. No te voy a hablar más de este asunto. Este asunto se murió.
separé la culpa del culpable. Esto no lo voy a traer más a la memoria. Estoy satisfecho. Se acabó. ¿Cómo lo dice la palabra? Las Escrituras, ¿cómo hablan de esto? Las Escrituras nos dicen a nosotros por escrito, de parte del Espíritu Santo, que como está lejos el oriente del occidente, Dios alejó de nosotros nuestras iniquidades, nunca más se acordará de ellas, nunca más las traerá a nuestra memoria porque nos ha perdonado en Cristo Jesús. Esa es la reconciliación. Reconciliación es un acto soberano de Dios por el ejercicio del perdón inmerecido, porque si me lo merezco no es perdón. Si me lo merezco no es perdón. Y si lo trabajé y lo logré, no es perdón. Perdón incluye un gesto de gracia, es una actitud de la gracia. Padre omnipotente, de gracia, de gracia, de gracia y amor. Bienvenido, gloria a Dios, bienvenido. Bienvenido Jesús, bienvenido Jesús. Jesús, Jesús. Las Escrituras nos cuentan que la reconciliación es un acto soberano, una disposición soberana de la gracia de Dios. Y es en virtud del perdón, por el perdón. Pero sigue la lectura. Verso 20. Así que somos embajadores en el nombre de Cristo. ¿Qué dice ahora? Como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en el nombre de Cristo, obedezcan a la fe, obedezcan el mensaje, obedezcan, reaccionen, obedezcan el mensaje. No hay reconciliación posible si no hay una adhesión voluntaria de la parte. Necesito que una parte que ofrece reconciliación sea correspondida por la otra parte que adhiere. No hay como ocurra el milagro de la reconciliación si hay una oferta de reconciliación explícita. Del otro lado hace falta que el otro diga sí, hay un pacto en la sangre de Jesús ofrecido. Jesucristo nos ha enseñado esto en la última noche cuando Él estaba celebrando con sus discípulos el recordatorio que nos dejó acerca de su muerte en la cruz. Dijo, esta es mi carne, tomando el pan, y cuando tomó la copa dijo, esta es mi sangre. Es la sangre de un nuevo pacto. Esta es la sangre de un nuevo pacto. Es un nuevo pacto en mi sangre. Bueno, nosotros tenemos muchas maneras de tratar de entender qué dice la Biblia, pero una manera fácil, una manera que un niño puede entender, es decir que Dios en el Edén le dijo a Adán y a Eva, mirá, Adán, el día que quiebres el pacto, ciertamente morirás. Y en ese día que Adán y Eva violentaron la misericordia de Dios y hicieron un acto aberrante en términos del amor de Dios, yendo en contra de la belleza del Creador, de lo que Dios es, contrariándolo a Él, Dios puso en marcha una tarea de reconciliación. Todo el Antiguo Testamento nos ayuda a entender cómo Dios quiso y habló y llamó a su pueblo a mantenerse reconciliado. Y cuántas veces su pueblo lo desoyó. Dios le dijo a su pueblo, yo acá estoy, te perdono. Es lo mismo que ahora dice el apóstol Pablo acá. Dice, nos dio una tarea que es, vayan y díganle a la gente que Dios desde el cielo
les ruega que se reconcilien. Como que Dios ha extendido la mano en el Señor Jesús y está esperando que yo, Raúl, existencialmente, o sea, de una forma práctica y concreta, el lunes, el martes, el miércoles y el jueves, cuando nadie me ve, yo viva aferrado al pacto que el Señor me ofrece. Y en lugar de dejarlo para la teoría religiosa, y en lugar de dejarlo para un buen entendimiento de la teología, lo viva. Y yo diga para mí, yo acepto el pacto, yo me ato del pacto que el Señor me da. Yo cierro trato. ¿Nunca te tendieron la mano para cerrar un trato? Pero entendemos lo que estamos diciendo. Estamos diciendo que Dios ha extendido la mano en Cristo, que Cristo Jesús es una mano extendida de parte de Dios, que me está diciendo, Tomás, vení. A todo caminante al cielo que está ejercitado en la fe, que está esta mañana aquí, gozoso en el Señor, le quiero darle un poquito más para su alegría, que su espíritu se enardezca esta mañana. Quiero invitarle a que usted pueda comprender, a recorrer conmigo. Dios ha sentenciado que el día que desobedeciéramos moriríamos. Pero sin embargo este Dios de gracia ha insistido hasta el extremo de decirme, ¿pero quién es? ¿Quién es? Es el soberano. Nunca deja de ser soberano. No nos confundamos. No es un viejito que está a la puerta del corazón tuyo, a la puerta, llamando por las dudas que vos oigas, a ver si... No te confundas. No, te está llamando el Señor. Es el Dios del cielo, Él es majestuoso. Es el creador del universo, Dios, el Señor, que está mostrando su grandeza, su verdadera grandeza. La verdadera grandeza está en el que nuestro pecado no lo amilana. Su verdadera grandeza es que el pecado de toda la humanidad no lo amenaza. Que su grandeza no está amenazada porque los hombres se pelean o nos peleamos entre nosotros. No, para nada. Dios es grande, pero grande como para enviar a su Hijo Jesucristo a decirnos, vení, te perdono, soy grande, tengo un espíritu grande de verdad, Dios omnipotente. Cuando vos estás hablando de la omnipotencia de Dios, podés verla sintetizada en esta manera de hablar del apóstol Pablo, que nos dice como si Dios rogase por medio de ustedes. Cuando Dios está mostrándose más pequeño es cuando lo vemos más grande. Cuando Dios está mostrándose, si acaso Dios tiene algún costado más pequeño. Pregunto, ¿tiene acaso Dios algún costado pequeño? Y termino. Verso 21. El apóstol termina así. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. ¿Quieres leerlo de vuelta? ¿Quieres leerlo vos para ablandarlo el texto? ¿Qué dice? Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Dios trae a cuento la obra del Señor Jesús cuando está hablando de la reconciliación, cuando está hablando el tema central de la Biblia y cuando está hablando el tema central de su pueblo, de la iglesia. Está hablando el tema central y cuando está en el centro del centro, en el centro del tema está este versículo que nos dice que Dios, que tomó la iniciativa de la reconciliación, que se trata de una acción del perdón de parte de Dios, una acción soberana de perdón, que se trata, que se consuma por la obediencia a la fe. Ahora el apóstol nos da el cuarto punto, que es que la reconciliación ocurre por la sustitución, por una sustitución.
porque el gran asunto es cómo hace Dios, que es santo, para continuar siendo santo, aceptándote, que no somos santos. ¿Cómo puede Dios, que es justo, continuar siendo justo, llamando justo a uno que es injusto? Este tema lo desarrolla el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 3. A cualquiera que le guste leer, vaya al Romanos y el apóstol tiene este dilema. Dice, ¿cómo va a ser Dios que es justo? ¿Cómo Dios justo va a declarar justo a un injusto y continuar siendo justo? ¿Cómo hace Dios para seguir siendo santo y llamar santo a alguien que no es santo? Tratar como santo a alguien que no es santo. ¿Cómo puede ser que la Biblia llame santos a gente que no es santa? ¿O cómo puede ser que la Biblia transforme en santo, Dios haga santo a alguien que no fue santo y él siga siendo santo? Bueno, acá está el misterio extraordinario que Dios ha revelado. Acá está, este es el versículo bellísimo que te convido a que lo aprendas de memoria, lo medites, lo mastiques, a pedirle al Espíritu del Señor que te enseñe de qué dice este texto. Acá está la quinquesencia de la verdad. Esto es lo que el mundo aborrece. Esto es lo que este mundo llama locura. Esto es lo que nos cuesta presentar, la verdad que nos cuesta presentar. Que cuando llega la hora de que nosotros tenemos que ser embajadores en el nombre del Señor, podemos hablar mucho de muchas cosas, pero la verdad de la verdad, nosotros estamos en la vida para hablar de estas cosas. La verdad es que nosotros estamos en la vida como embajadores en el nombre de Cristo. Embajador, si nosotros fuéramos embajadores argentinos en Corea del Norte, ¿te suena? Estaríamos en Corea del Norte hablando ¿qué idioma? Hablaríamos el idioma del país de origen, ¿no es cierto? De modo que nosotros embajadores en nombre de Cristo estamos en la tierra para hablar el idioma del cielo. ¿Y qué comeríamos el 25 de mayo? ¿Qué haríamos el 25 de mayo? Y celebraríamos, ¿qué celebramos? Celebramos lo que se celebra en nuestro país de origen. De modo que nosotros estamos aquí para celebrar lo que se celebra allá. Sí. Que nosotros nos gozamos con el gozo con que se goza el cielo. Sí. Que la alegría del pueblo del Señor está en lo que sí, que no tiene alegrías propias de Corea del Norte. No. ¿Cuáles son las alegrías de la embajada argentina en Corea del Norte? Las alegrías del país de origen. Claro. ¿Y cuáles son las alegrías del pueblo del Señor? La alegría del pueblo del Señor es la alegría con la cual se alegra el cielo. Somos embajadores en el nombre de Cristo. Dígame, ¿usted está en Corea del Norte para cambiar el régimen político de Corea del Norte como embajador argentino? Mire, yo soy de profesión periodista. Hace 35 años que me dedico al periodismo político. Estoy dispuesto a hablar de política con cualquiera, de igual a igual, en cualquier lugar del mundo. Me preparo, estudio, pero tengo claro algo, que yo soy un embajador en el nombre de Cristo. No estoy en este mundo para cambiar la estructura política del mundo, no. Este mundo está discutiendo entre izquierdas y derechas. Nosotros discutimos entre lo de arriba y lo de abajo. Yo soy un embajador de lo de arriba. No. La gloria que el Señor nos ha dado de ser embajadores suyos, la honra de ser un ministro de la causa del Evangelio no tiene cómo pagarse, no tiene parangón alguno con la gloria de este mundo. La gloria de este mundo se cae a pedazos delante de la gracia de Dios. Y las Escrituras dicen que todos nosotros somos embajadores en el nombre de Cristo. Él nos puso para que seamos dignatarios de las cosas celestiales, para que hagamos saber cómo piensa Dios, que Dios está reconciliando al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados,
que nos ha dado a nosotros el espíritu de reconciliación, porque al que no conoció pecado, Jesús, el único que no conoció pecado, Jesús fue nacido de la Virgen, nacido de mujer, anunciado previamente en las profecías del Antiguo Testamento, cuando el profeta dijo, la Virgen concebirá. Va a haber una señal en la historia mediante la cual todas las ramificaciones que ha tenido el pueblo de Israel va a ser un hecho distintivo, que el Mesías nacerá de algo que no se puede repetir. Y a pesar de que Jacob ha tenido 12 hijos y que los hijos de Jacob a su vez tuvieron hijos, y es muy difícil saber de dónde va a salir el Mesías, el profeta nos dijo a todos que el Mesías iba a salir, iba a venir un día de la raíz de David y que iba a ocurrir en un episodio irrepetible. La Virgen concebirá. Que la Virgen concebirá. Bueno, necesitamos pararnos un ratito para pensar un poquito qué quiere decir que la Virgen concebirá. Todas las mamás que están acá entienden así que dice que eso es algo sobrenatural. La Virgen concebirá, que la Virgen concebirá. ¿Cómo? Que la Virgen concebirá, que Dios ha de hacer algo que no se puede repetir en la historia, que el Señor Jesús no tiene un papá humano. No, que la Virgen concebirá. Jesús es el Señor. Jesús, bienvenido a este lugar. Claro que sí. Claro que reconocemos que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, que Jesús es el Mesías. Jesús es nuestro Mesías. Él es el anunciado del Antiguo Testamento. Él ha nacido de la Virgen y ha vivido 30 años en la casa del Padre y la Madre, siendo tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús es el que cumplió perfectamente la ley del Antiguo Testamento durante sus 30 años de vida. Hacía falta que el Señor Jesús viviera 30 años sometido a la ley, estando bajo el imperio de la ley, cumpliendo la ley. Señor Jesús, la Escritura dice, Él era intachable, un Cordero de Dios impecable. Es impecable. Él pudo morir. Al que no conoció pecado, dice el apóstol Pablo ahora. Impecable, no conoció pecado. Al que no conoció, ese es el que fue escupido, rechazado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Él, Señor Jesús. Como que se estaba repitiendo el episodio del Génesis 1:1, cuando en el Génesis capítulo 1, allá en el comienzo, cuando Adán y Eva repudiaron lo que Dios ofreció. Adán y Eva repudiaron lo que Dios ofreció, sí. Y ahora con el Señor Jesús, ¿qué pasó? Lo mismo. La generación que vivía en el día del Señor Jesús, ¿qué hizo? Lo repudió. Crucifícale, no queremos que este reine sobre nosotros. Que fue lo mismo que Adán y Eva le dijeron a Dios, no queremos que vos reines sobre nosotros. Nosotros queremos decidir lo que está bien y lo que está mal. Nosotros queremos jugar a Dios, queremos jugar el papel, queremos sentarnos en el lugar, queremos. Nosotros juntos compartimos una cultura que está insistiendo en lo mismo. Y nuestras personas con las cuales compartimos la vida están rebeldes contra Dios. No quieren saber nada que haya un soberano. Al que no conoció pecado, dice el apóstol, por nosotros lo hizo pecado. Por nosotros lo hizo pecado. Bueno, aquí puede haber alguno que diga, bueno, pero entonces el Señor Jesús pecó, porque en el momento de la cruz se llenó de pecados para cumplir la obra. Bueno, al que no conoció pecado, Dios lo trató como un pecador. Dios lo trató como el pecado. Al que no conoció pecado, recibió tratos de pecado.
Dios ama a las personas, de tal manera amó Dios, pero repudia el pecado, al extremo de que el Señor Jesús, cuando estaba muriendo en la cruz, llegó a exclamar: Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La ira de Dios cayó sobre la persona del Señor Jesús. El Señor Jesús cargó sobre sí el pecado de todos nosotros. Dios lo trató al Señor Jesús como debió tratarte, de acuerdo a su justicia santa. El día que comas, ciertamente morirás. Como debió tratarme por lo que he hecho, por lo que he pensado hacer y no pude, por lo que se me ocurre hacer, que transgrede la ley de Dios. El día que comas, morirás. Y querido mío, cuando estamos hablando de la reconciliación, nos hace falta acordarnos y recordar: no hay pecado cometido en la historia humana que vaya a quedar impune. Ni un pecado ha de quedar impune. Ninguno. El día que comas, ciertamente morirás. No habrá pecado impune. Dios es suficientemente grande, omnipotente, omnisciente, omnipresente, como para garantizar que su ley se va a cumplir. No hay pecado que quede impune. O es cargado sobre la persona del Señor Jesús, o será cargado a la cuenta de cada uno que ha de ir camino al infierno. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, lo trató como un pecador. ¿Y qué termina el versículo? Para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. ¿Para qué? Para que la justicia que el Señor Jesús alcanzó pagando la cuenta, para que la satisfacción que encontró la justicia de Dios en la obra consumada de Jesucristo me sea imputada, para que esa justicia que el Señor Jesús alcanzó me sea aplicada, para que en mi cuenta privada delante del cielo aparezca paga una deuda, toda la deuda. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros pudiésemos ser hechos justicia de Dios en él. Hermano, el Señor Dios trató al Señor Jesús como me tuvo que tratar a mí. El Señor Dios trató al Señor Jesús como yo me merezco que me hubiera tratado. Para que ahora Dios me trate a mí como lo trata al Señor Jesús. ¿Te lo digo otra vez? Dios me trata a mí, me ve a mí como lo ve al Señor Jesús. Me ve perdonado, me ve reconciliado. El Señor me integró e integra a todo el que acepta el pacto en la sangre de Jesús, lo integra a la Trinidad, a la comunión de la Trinidad, nos integra a su santidad, nos integra a compartir los lugares celestiales con Cristo, lunes, martes, miércoles y jueves, aunque no haya pan en la mesa y aunque en la vid no haya fruto, y aunque no haya para el mantenimiento, igual te voy a alabar, decía el profeta en el Antiguo Testamento, porque el Señor nos ha quitado el lamento de nuestro corazón, el lamento de la alienación de nuestra vida, el lamento de la soledad, ha transformado nuestro lamento en baile. Aunque a los ojos humanos estemos desposeídos, aunque a los ojos humanos estemos desaventajados, pasando pruebas, tribulaciones, lo que sea, en un mundo peligroso, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Dios lo castigó al Señor durísimamente para poder
llamarme a mí santo, como te llama a vos santo. Dios te trata como santo. Dios te trata como me trata a mí. Me trata como justo. Dios me dice, presentate con confianza delante del trono de la gracia. Entrá confiadamente. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice? Estás limpio. Entrá confiadamente al trono de la gracia. Entrá a la presencia de Dios. Entrá en el nombre de Jesús. Entrá por la sangre derramada. Entrá por el camino nuevo y vivo que el Señor nos ha abierto. Entrá confiadamente al trono de la gracia. Vas a encontrar oportuno socorro. En este mundo podrá robarnos la salud, nos podrá quitar un bienestar, pero no, hay cosas que nunca va a poder tocar, que es la certeza de que nuestro corazón está escondido con Cristo en Dios. Nadie nos apartará de la mano del Señor. Nadie nos apartará de la mano del Señor. Mis ovejas oyen mi voz, dice Jesucristo. Mis ovejas me siguen y yo las conozco y las mías me conocen y nadie las apartará de mi mano. Que sea enaltecido el nombre de Jesucristo. Que brote de tu corazón un gracias, Señor, gracias. Gracias, yo nunca hubiera podido lograr esto. Esto es por la misericordia de Dios. Y querido mío, esto que estamos hablando esta mañana es la única razón por la cual vos estás vivo. No hay otra razón. La única razón que justifica que Dios nos deja en la tierra es para dar a conocer esta tarea, este ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba reconciliando al mundo. Que Dios estaba reconciliando, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, perdonándonos, llamándonos a la obediencia de la fe. Porque la palabra es simple, no es difícil, que tengo que adherir, que tengo que aceptar, que tengo que estrechar la mano. Porque al que no conoció pecado, Dios llegó al extremo de hacerlo pecado. Todo el que le gusta orar y pasa tiempo en oración con Dios en la semana, quisiera invitarte que cuando vos estés en tu devoción puedas entrar en la mirada de qué significa esto que Dios lo hizo pecado al Señor Jesús. ¿Hasta dónde llega el amor de Dios? ¿Hasta dónde llega su gracia? El costo de la gracia. ¿Hasta dónde llegó el costo de la gracia? Como para poder llamarnos a la mesa, sentarnos a la mesa, maten el becerro grueso, mátenlo y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y ha sido reconciliado. Que sea engrandecido Jesucristo. Y las Escrituras nos ayudan a entender que hay gozo entre los ángeles del cielo cuando un pecador dice en su corazón, yo me vuelvo a Dios, yo me vuelvo a Dios, yo acepto esto abiertamente. Y querido mío, me gustaría esta mañana convidarte a decirlo otra vez, como para abrir las puertas de tu corazón intensamente, a propósito, que lo hagas intencionalmente y que tu intención te lleve a decir, yo me rindo, me vuelvo, voy a aceptar abiertamente que al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que yo pueda tener un acceso abierto. No se turbe tu corazón, ni tengas miedo. Si crees en Dios, cree también en el Señor Jesús. En la casa del Padre hay muchas moradas. Jesús ha ido a buscar un lugar para nosotros. Y cuando Él se fue y concluya la preparación del lugar, vendrá otra vez y nos tomará a sí mismo para que donde Él está, nosotros también estemos. Padre, oró Jesús, quiero que los que me diste, ellos estén reconciliados, ellos estén conmigo.
quiero que los que me diste, ellos estén conmigo. Y cerrando su conversación de la última noche, Jesús le dijo a los discípulos, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí lleva fruto, le limpiará para que lleve más fruto. El que no lleva fruto lo va a quitar. Permanezcan en mi amor. Quédense conmigo. Jesús hoy sigue diciéndome, vení, quédate conmigo. Quédate conmigo. Quédate cerca. Quédate conmigo. Que Dios te bendiga ricamente hoy.